Colombia, para toda Sudamérica. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, los viernes a las 7:30 de la noche, en vivo y en directo, les acompañamos con una temática. Y en diferido los martes a partir de las 9 de la noche, también pueden escucharnos. Y por supuesto también pueden descargar los programas en la zona de programas de la emisora Descubriendo, y ahí encontrarán diferentes temáticas que hemos entregado a lo largo de 5 años de investigaciones. En esta oportunidad nos acompaña Jesús Barón, Salim Jacir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. El tema que estaremos compartiendo con ustedes para el día de hoy, el génesis de la rebelión. Hace 8 días estuvimos con la historia de la rebelión estelar y hoy nos vamos al génesis, es decir, cuál es el origen, de dónde surgió, cómo surgió y por qué surgió ese proceso estelar llamado la rebelión. Hoy vamos a investigar, ya investigamos, hoy vamos a compartir con ustedes esta investigación y les invitamos a todos a estar allí conectados, participando en el chat también, www.rcpc.co, o también a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC. Saludamos a Salim, bienvenido Salim a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para los oyentes que ya están ahí prestos a escucharnos en este nuevo tema que trajimos para el día de hoy, siguiendo la línea de la rebelión. Y bueno, invitarlos a todos a que nos compartan sus opiniones en el chat en la medida que vaya avanzando el programa. Y pues nada, estamos aquí también con la mesa de trabajo, saludar a mis compañeros para desarrollar el tema el día de hoy. Hola Jesús, bienvenido nuevamente a Descubriendo. Gracias, Nay. Buenas noches. De igual forma a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes en el día de hoy que cumplen la cita para tener un amplio conocimiento de los temas que aquí se tratan. Especialmente los invitamos a que participen y que hagan parte como importante de esta investigación que se preparó muy especialmente para ustedes. Hola Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo a todos nuestros queridos oyentes y también aquí a los compañeros de la mesa de trabajos ya dispuestos y listos para compartir este gran tema. Y bueno, como se los pidió Salim, es importante tener una interacción activa en el chat para poder compartir este tema que es la razón de ser de este programa. Así es. Bueno, hace 8 días, como les dije en la introducción del programa, habíamos tocado el tema de la historia de la rebelión estelar. Sí, basándonos básicamente en 3 documentos. El primero, pues Apocalipsis, que menciona esa rebelión, esa lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, llegando al planeta Tierra. Después, tomando también como base el libro secreto de Juan, donde se narra precisamente este acontecimiento, y luego tocamos también el libro de la escritora Marcel Robert, El Dios que adoran los hombres. Con estos 3 documentos hicimos la investigación anterior. Sin embargo, cuando estábamos realizando el programa y realizando, por supuesto, la investigación, vimos necesario tocar el tema de hoy, es decir,
cómo surgió la rebelión, porque estábamos hablando de la historia de la rebelión. Hablábamos de los tiempos en que se presentó y cómo ha venido presentándose desde ese momento hasta hoy. Pero hoy nos vamos a dedicar precisamente a ese origen. Así que empecemos, muchachos, a desarrollar esta temática, cuáles son los documentos que vamos a tener de soporte para que nuestros oyentes también tengan la oportunidad de investigarlos, de leerlos y ampliar, por supuesto, porque lo que hacemos en una hora de programa no es suficiente para dejar una claridad absoluta. Bueno, el libro que vamos a utilizar de base, ¿no?, para iniciar a desarrollar el tema es el libro Secreto de Juan nuevamente. Allí pues hacíamos referencia en el programa pasado de ese origen perfecto antes precisamente de la rebelión. Mucho tiempo atrás hablábamos de eso y después comenzamos a hablar de digamos que de la cronología de los sucesos que se desprendieron de esa rebelión en el universo y en nuestro planeta. Hoy nos vamos a centrar en ese punto clave, ¿no?, que es donde se desprende una desviación en los universos que pues estaremos desarrollando básicamente en el libro Secreto de Juan. También nos apoyaremos en otro documento llamado Yo Soy Tu Ser. Es un documento que incluso ya está por páginas de internet. Y pues ampliaremos ahí la información dicha en el libro Secreto de Juan. O cualquier otro documento de soporte que utilicemos en la medida que vaya desarrollándose el programa. Por supuesto, le diremos a los oyentes para que apunten. Bien, entonces vamos a comenzar con la referencia del libro base, que es el libro Secreto de Juan. Ese libro que, por supuesto, recordando, no está en el canon bíblico, es un libro apócrifo, apartado de esos concilios, ¿no?, donde se creó el documento bíblico y que hoy traemos aquí para profundizar en el tema de la rebelión. El programa pasado hablábamos, compañeros, de que ese libro narra precisamente la historia, ¿no?, de un reino eterno, de un reino de luz, que está representado en tres fuerzas, ¿no? Aquí en los 5 primeros capítulos, para que los oyentes ahí puedan buscar, habla precisamente de esa primera fuerza, el Uno o el Padre Eterno, ¿no?, el Padre de las Luces, como le llama allí, que engendra de su propio pensamiento una segunda fuerza que el libro Secreto de Juan le llama Bárbelo, o el pensamiento anterior, también conocido como el útero de la creación o el Santo Espíritu. De la unión de estas dos fuerzas, narra el libro Secreto de Juan, el Padre penetra a Bárbelo con una luz pura brillante y Bárbelo concibe. Y la luz que produjo es el vástago, el Hijo que llama ahí el libro Secreto de Juan. Y de estas tres fuerzas, de ese vástago que pide mente y voluntad, se desprende toda la creación. De la unión de estas tres fuerzas como molde original. El libro Secreto de Juan habla de 4 primeras humanidades. Esto que estoy diciendo es solo un recorderis, muchachos. Si se me pasa algo, pues lo menciona, por supuesto, ¿no? La primera humanidad que narra el libro Secreto de Juan es la humanidad de oro, llamada Armosel, con 3 reinos, gracia, verdad y forma. La segunda humanidad de plata, llamada Oroyel, y tiene en sus reinos el pensamiento posterior, percepción y memoria. Tercera humanidad de bronce, llamada Dabeitai, con los reinos comprensión, amor e idea. Y el cuarto reino de hierro, llamado Elelet, tiene sus 3 reinos, perfección, paz y sofía. Estas son las 4 estrellas con los 12 reinos de la creación original. Hasta ahí, hasta donde les he narrado, estimados oyentes, no hay rebelión. Hasta ese punto. No sé, muchachos, si se me escapó algún dato allí de los primeros capítulos del libro Secreto de Juan. Recuerden, esto está hasta el capítulo 5. Capítulo 5 del libro Secreto de Juan. Como lo acabo de narrar. Como lo decías, hasta lo que has narrado no existía rebelión, no existía el dragón, no existía esta fuerza contraria a la vida en todos los grandes superuniversos. Porque ya habían pasado los tiempos y las edades, ¿no? Cuando estamos hablando de la primera humanidad a la cuarta humanidad, hombre, es un tiempo incontable para nosotros, ¿no? De humanidades y desarrollo de la vida en los universos. No hablo del universo, no, los universos, de la majestuosidad del universo y de la estructura que narra el libro Secreto de Juan, de cómo está conformado ese reino eterno que es la creación. ¿Sí? Ese reino eterno es la creación, sustentada por fuerzas primigenias que lo crearon todo. Que allí en el libro secreto pues le llaman Padre, Bárbelo y Vástago.
Allí entonces, con ese principio de ley universal o principio original, se caracterizó o se entregó ese arquetipo para que la creación se expandiera en cada una de las humanidades. Y precisamente la aplicación de esos principios en cada una de ellas permitió que se expandieran, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a la última humanidad, que en el símbolo o la cuarta estrella llamada el Elet. Como dice aquí, son criaturas que glorifican al espíritu invisible o al espíritu de la creación, esa fuerza original que lo creó todo. Pero después, recordemos que la semana anterior hacíamos un ejercicio gráfico mental, ¿no? Así, donde poníamos una línea que dividía los tiempos, una línea que partía en dos, la historia del desarrollo de la creación. La primera parte, pues lo que acaba de narrar Salim, y desde que se presentó, vamos a utilizar el término que utiliza el libro secreto de Juan, el aborto en Sofía o la rebelión, hacemos una línea que marcaría los tiempos hacia acá para el tiempo nuestro, ¿no? Básicamente para nosotros los terrestres. Entonces vamos a llegar al punto de la línea. El punto de la línea fue cuando se originó el aborto. Ahí nos vamos a dedicar, vamos a buscar en el libro secreto de Juan cómo se narra ese momento en que se aborta esa rebelión, en que nace la fuerza contraria a los principios anteriores a él, y también cómo se narran en otros documentos que nuestros compañeros traen. Así es, Neil y compañeros, también cabe resaltar que esa palabra aborto es característico dentro de todo este proceso, debido a que la razón de ser de todas las humanidades, de todos los universos y de todos los superuniversos es continuar en una permanente creación, en una creación respetando los principios originales de los que salieron, de los que fueron creados. Sí, en esos principios originales, recordemos que el principio original está fundamentado en dos fuerzas creacionales que en estas 4 primeras razas o humanidades se respetó, porque si no, pues la vida no fuese. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué ocurrió ahí en Sofía. Leamos entonces, muchachos, y también hacemos la invitación a los oyentes para que si tienen allí en su computador, nos sigan con la lectura, si tienen el documento, por supuesto, del libro secreto de Juan. En el capítulo 6, versículo 1 de ese documento. Bien, muy bien, vamos entonces a narrar aquí el capítulo 6, por supuesto, recordando lo de la cronología la vez pasada. Esto que vamos a narrar, según la investigación que hicimos en el programa anterior, ocurrió hace 4.500 millones de años, según la cronología estelar, ¿no? Dice así. Lo que vas a leer ahora. Lo que voy a leer ahora, ¿no? El inicio o el génesis de la rebelión. Ahora Sofía, que recordemos es el tercer reino de la cuarta humanidad, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma. Sin el permiso del espíritu, el espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Esta parte de la narratoria que habla el libro secreto de Juan, aquí se explica como a manera de un cuento, ¿no? De una fábula. Tiene unos símbolos que invitan a la interpretación para comprender precisamente qué causó, ¿no? Toda esta rebelión. Cuando habla de ella, primero pues se está refiriendo evidentemente a una humanidad. Cuando hablamos de Sofía, ese tercer reino de la cuarta estrella, el Elet, es una humanidad. Humanidades que pueblan los vastísimos universos. Aún existen estas humanidades, ¿no? de hierro y sus reinos. Son humanidades, como para entenderlo. Mira, llama la atención que mientras nosotros estamos hablando de esto, la ciencia sigue diciendo pues que no se encuentra vida extraterrestre. No. Fíjese, y nosotros aquí mientras Salim narraba esto de las humanidades antes de que se presentara la rebelión, hombre, estamos atrancados todavía desde el punto de vista científico de no poder haber pruebas
científicas comprobables que nos digan que no estamos solos en el universo. Y miren que estos libros, estos documentos muy antiguos, pues ya nos los enseñaron. Así es. No, y recordemos que el programa pasado, y vale la pena recordarlo aquí también, para poder comprender estos temas, pues hay que arriesgarse, ¿no? A comprender de que para, digamos, digerir esta temática hay que partir de la base de que pues no estamos solos en el universo, evidentemente. Eso es una de las bases como para que nuestros oyentes comprendan mucho mejor la información. Bien, hablábamos de humanidades, evidentemente, que habitaban estrellas, ¿no? Y planetas, el reino de Sofía, sistemas y sistemas gigantescos que presentes, ¿no? en galaxias del universo. Allí fue donde sucedió el problema. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice el libro secreto de Juan que esta humanidad tuvo un pensamiento, concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Lo que yo interpreto, muchachos, ustedes también podrían ampliar esto, cuando dice que el pensamiento anterior y el espíritu invisible se reflejan en ella, quiere decir que esta humanidad poseía las condiciones que tú hablabas, Juan, creadoras de las humanidades anteriores, es decir, tenía una herencia de, digamos, que podía contener y podía seguir expandiendo su creación. Sí, aquí lo dice a través del pensamiento y del espíritu. Pensamiento y el espíritu. Sí, le surgió una idea, que es lo que está relatando ahí mismo el libro. Yo quiero aquí, compañeros de la mesa de trabajo, llamar la atención sobre este mismo libro del texto del cual se hizo la investigación, en el capítulo 5, versículo 16, casi que inmediatamente iniciando lo que está narrando nuestro compañero Salim. Dice, al cuarto reino, o sea, el reino de Elelet, perdón, al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. O sea, lo que estamos leyendo antecede a lo que se está hablando, que están en la cuarta estrella de LED y son criaturas que glorifican el espíritu invisible. Entonces ahí, ahora Sofía. Entonces miremos acá que hay un génesis, porque estamos es hablando dentro de la investigación, es el génesis de la rebelión, ¿no? Pareciera ser, dentro de la interpretación que se da, que este cuarto reino, el cual recordemos que fueron 4 reinos los que hubo inicialmente el vástago en su creación. Este cuarto reino ignoraban algo, la plenitud divina. Al haber ese desconocimiento, no tenían completamente, diríamos, la luz del conocimiento que nos ofrece esa plenitud divina. Y habla de un arrepentimiento, que no se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Estos tiempos que marcan acá, recordemos que son eones completamente, en el cual se están gestando las humanidades, y se refiere a este reino como tal. Entonces, debido a esta condición que me marca el capítulo 16, ya se refiere que ahora Sofía. Entonces, recordemos que en este cuarto reino está Sofía. A mí me gustaría complementar esto para comenzar a expandir el pensamiento a los niveles de lo sucedido. Imagínense, nosotros aquí en este programa estamos tocando algo que el grueso de la humanidad no ha tocado. Es un tema candente. Sí, y es atrevido desde el punto de vista de la interpretación, porque estamos descubriendo, como dice el programa, lo que tú dices, Neil, y aquí que antecede antes de Sofía. O sea, no habíamos enfocado un génesis que tú vas a complementar. Tú dices, recuerdas la condición que tenía esta humanidad, ¿no? Que ignoraban su plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Esa condición nos podría mostrar a nosotros una condición imperfecta dentro del reino de Sofía. Yo lo veo de una manera distinta, en el sentido, o por lo menos por un documento que he investigado, que les recomiendo también a los oyentes, que son los Windmakers. Los Windmakers, ese documento que aquí se hizo un programa también, relacionado a la primera fuente. Allí, en nombre y en voz del Padre Supremo Altísimo, ese principio original, muestra el plan de la creación para las humanidades, cuando él dice que él no prescribe el viaje de ninguna de sus humanidades.
sino que justamente las humanidades contienen algo que se llama el albedrío para determinar ellos mismos por su condición creadora el rumbo de su humanidad. Y ese principio original es completamente respetuoso de esa condición. Sin embargo, esa condición, de alguna forma, podría tener inherente en algún punto de la creación alguna desviación, que fue justamente lo que se presentó en una de sus humanidades, en uno de los reinos de sus humanidades, como lo fue Sofía. Sin embargo, dentro de esa misma ley de creación, ese principio original, permitiendo desde el principio, es decir, o antes de que las humanidades existieran, estableciendo un parámetro de libertad, un parámetro de libre albedrío, de albedrío mejor, sujeta a través de su creación todos los principios para que luego retornen nuevamente a él. Y entonces precisamente en todo ese proceso de creación y de, como dice aquí, de arrepentimiento, lo que se está creando y gestando son humanidades, se están creando memorias, se están creando o se está expandiendo la creación. Es decir, no es una creación supeditada a lo que un Padre único determine, sino que ese principio de creación es depositado en todas las humanidades, como dice el libro secreto cuando dice que Sofía tuvo una idea, tuvo un pensamiento, fue propio de ella, ¿no? Hay algo que podría agregar a eso que ustedes dos están mencionando, ¿no? El tema de que esta humanidad, como dice el mismo libro secreto de Juan, ignoraba la plenitud Divina. La plenitud divina, exacto. Cuando uno lee eso, uno podría decir, bueno, ahí hubo una falla, ¿no? Como decimos acá coloquialmente. Una falla en el diseño. Una falla en el diseño universal. Yo no lo vería de esa forma como una falla, porque evidentemente cuando hablamos de las humanidades anteriores, la de oro, plata y bronce, estas humanidades, teniendo la misma condición que Neil hablaba del albedrío, sí engendraron y sí crearon de acuerdo a las leyes con las que fueron creadas ellas mismas. Cuando hablamos ya del reino de Sofía, de la humanidad de Lelet, que dicen que ignoraban, pero lo ignoraban no porque hubiese habido una falla de que les llegara o que se les diera la oportunidad de conocer la plenitud. Seguramente la contenían, solamente que en su albedrío tomaron la decisión de tomar otro rumbo. Yo lo veo como este ejemplo, ¿no? Es como cuando una familia, ¿no? Un esposo y la mujer tienen sus hijos. Ellos le van a heredar a sus primogénitos todos sus valores, todas sus condiciones para que ellos crezcan de acuerdo a lo que sus padres les enseñaron. Pero una vez ese hijo de ellos tiene los nietos, él va a intentar transmitirle o le va a transmitir los mismos valores con los cuales él fue educado. Y en la medida que se vaya pasando las generaciones, en ese transcurso de tiempo, una generación por allá, el bisnieto por allá, va a recibir seguramente los mismos valores, pero no va a ser con la misma, digamos, claridad, por así decirlo, con la que la recibió el hijo primogénito. ¿Por qué? Porque en la medida que van pasando las edades, van cambiando las condiciones. No es un error, no lo veo como un error en el diseño, sino que es la oportunidad, como tú decías, Neil, de que las futuras generaciones o humanidades tengan la oportunidad de decidir su propio destino. Bueno, destino no sería la palabra, ¿no? Su propio ritmo, mira, su propio rumbo. Aquí tengo justamente el documento. Mi mensaje central se llama de los Windmaker. También tienen que investigar, pues no es el caso de hablar de los Windmaker. No, pero ayuda a comprender. Claro, dice, no, en el sentido de dónde salen los Windmaker. Ah, bueno, sí. Sí, dice, en mi más profunda luz te he creado. Vamos a unir esta información de los Windmaker a las humanidades. Sí, las humanidades que empiezan desde el principio original. Dice, en mi más profunda luz te he creado. Esa luz es el verbo, como lo dice Juan 1. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la luz. En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios. Son libres de viajar de un universo en universo, como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Ahí está. Y después dice, yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje. Yo solo te acompaño. Yo no te tiro por acá o por allá. Tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. ¿Eso a quién se lo dice? A las humanidades, ¿sí?
Entonces fíjate que es muy interesante porque aquí comienza, cuando uno lo interpreta, cuando uno lo estudia, cuando uno lo comprende, indiscutiblemente comienza a cambiar la percepción que como humanidad tenemos de Dios. Claro. Ese Dios castigador, ese Dios que decide si sí o si no, porque Que si no le hago caso se molesta. Pero, Sí. Neil, enfoque, mira que mucha gente, inclusive nuestros oyentes, aún antes de tener este conocimiento que estamos, esta investigación, aclarando un poco dentro de los textos y entrando en contexto, ellos dicen y tratan de justificar, pero si el Padre Creador, cómo nos dio libre albedrío y a veces se justifica el albedrío para tomar decisiones negativas y tomar decisiones positivas, ¿no? Nos dio albedrío. Albedrío. Libre albedrío Libre albedrío. es libertinaje. Exacto. Entonces la palabra albedrío lo han tergiversado bastante. De esta forma, en estos momentos, aquí en esta humanidad que estamos nosotros aquí en esta lucha, pues ellos han querido justificar sus malos actos. Digo, no, que yo tengo la libertad para hacerlo, no tengo la libertad para hacerlo. Entonces, sin embargo, ahí el mensaje central dice, aun si se apartan de mi ley, creo que es De mi corazón. de mi corazón. Claro. Entonces hay un principio rector de valores, como decía Salim, ante las primeras humanidades. Y llama la atención que, mire, aún después de esto, en este cuarto reino donde nace Sofía, que es donde hay la desviación, esos principios de la creación, los 3 principios de la creación, no se pierden. O sea, no se pierden, ni Ahí siquiera están. el pensamiento ahí están. O sea, ese Padre Ni siquiera creador acá, que se ni habla. siquiera que nosotros se han perdido. O sea, ni siquiera acá se han perdido, exacto. Aquí están. Pero es que ahí también, si recordemos que antes de este capítulo dice, el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Esto es muy especial porque es un mensaje que se está tratando de aclarar acá. Aún que se hayan desviado desde el pensamiento anterior o desde el origen de la creación por cual fueron, esa desviación no se pierde. No se ha perdido todavía los principios de creacionales. Ahora mira, hay algo importante y este punto que estamos tocando es crucial a la hora de la comprensión de esta temática, porque cuando nosotros los hombres de este día de creación, nosotros somos hombres iniciales, ¿sí? Estamos en el segundo día de creación y aproximándonos a un tercer día de creación, una escala Somos de como ascenso bebés. y de evolución aprendiendo sujeta a a 7 caminar. días de creación, cada una con un tiempo, espacio determinado. O sea que en ese proceso de avance y evolución apenas estamos empezando, somos niños dentro de este concierto. Y bajo esa condición, pues nuestra mente es infantil desde el punto de vista del concierto universal. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros nos hablan desde las leyes eternas, dicen, ustedes tienen albedrío, imagínense decirle a un niño, usted tiene albedrío, ¿cómo lo percibe? ¿Sí? A lo que realmente es el albedrío cuando No haya asimila el madurez. albedrío ni siquiera. Exacto, por la eso nosotros- comprensión de la palabra. Por eso, lo que decíamos ahorita, es realmente osado plantear la temática y dialogarla, pero no quiere decir que ser osado no signifique que la tengamos que tocar, porque precisamente esa osadía, esa necesidad de buscar, esa necesidad de pensar en esto, nos va a dar respuesta y precisamente nos va a ayudar a madurar en el pensamiento y en nuestras emociones. Leila, y yo quiero aportar algo a lo que tú estás diciendo, porque es que estos temas, inclusive cuando se hablan, cuando nosotros los hablamos a personas que queremos y queremos como compartir el mensaje, le estamos hablando de algo que actualmente se está estrenando, se están dando los primeros pasos para caminar en esta temática de la comprensión, del razonamiento pasando al pensamiento del inteligente, de la sensatez. Es decir, no se tenía un molde. Nuestra humanidad aún ahora estamos adquiriendo ese molde para poder interpretar y conocer todo esto que nos estamos recibiendo en las cápsulas de espacio-tiempo, en el mensaje de los Windmaker, inclusive en este Evangelio secreto. Al no tener un molde, nosotros alcanzamos es a tratar de imaginarnos con la razón que tenemos, con la información que poseemos, lo que pudo haber sucedido, lo que pasó y tal vez y a interpretar, porque es que no se concibe que haya una contaminación desde un principio. Realmente no existió eso. Claro. Es importante aclarar un poquito, no es que no hay un molde a los niveles de superiores, exacto. pero ahora en este tercer día Sí. o en esta alborada para el tercer día, tenemos un molde que nos permite comprenderlo a un nivel, Sí, exacto. para que la comprensión a este nivel nos permita hacer un trabajo, porque tener estos conocimientos no solo es para saber qué pasó, ¿sí? Como uno podría tomarlo cuando anuncia el génesis de la rebelión. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo pasó?
quedaría simplemente como un dato en el intelecto. Ah, mira, yo sé cómo funcionó, yo sé cómo pasó. Pero eso tiene que trascender más allá, pasar a otra dimensión, que es lo que siempre al final de los programas nosotros invitamos. Es decir, conocer, en este caso, el génesis de la rebelión, nos tiene que ayudar a ubicarnos en el proceso actual de nuestro desarrollo como humanidad, ahora como humanidad, para que el conocimiento no quede simplemente como un dato interesante e importante también a la hora del crecimiento, sino que eso pueda aportar en la simplicidad, entre comillas, permítame utilizar ese término, de nuestra cotidianidad. Si ese conocimiento me ayuda para la cotidianidad, entonces es interesante reflexionarlo. No, y además es necesario porque además de esa simplicidad, dentro del accionar nos permite también ir avanzando en esto de los días creadores. Y de cierta manera estamos ya viendo lo que tú dijiste ahorita, una alborada del tercer día. Entonces, este tipo de conocimientos y arriesgarnos a tocarlos es precisamente porque estamos dando los pasos para ese para seguir en esa ascensión. Ese era un paréntesis, ¿no? Ya continuamos con la temática, pero antes vamos a saludar a los oyentes que nos han escrito en el chat. Vamos aquí a referirnos al chat. Bueno, nos escribe nuestra compañera Cristina Jaraba, no puede faltar Cristina, siempre está muy atenta a Descubriendo y los demás programas de la emisora. Hola, buenas noches, reportando sintonía desde Medellín. Saludos mis hermanos e Inelet. Fuerte abrazo, Inelet, para ti en la capital de la montaña. Muy buenas noches desde los campos de Boyacá. Full sintonía, Carmen, Daniel, Fernando Pérez, con todas las expectativas de estas temáticas, por supuesto. Los campos de Boyacá, qué bien. También Fabián Vidal, nuestro compañero aquí en Barranquilla, dice muy buenas noches a la mesa de trabajo y de Descubriendo y a los oyentes de RCPC. Un saludo para todos. Ahora sí, continuamos con el capítulo 6, versículo 1 del libro secreto de Juan, cuando estamos narrando cómo este documento narra el aborto de la rebelión. Bien, ya tenemos unos puntos ahí, unas bases que hemos dialogado en este paréntesis de esta humanidad de Sofía que, como ya lo decíamos, tuvo un pensamiento, una idea ella misma, y ese espíritu invisible y el pensamiento anterior se reflejaron en ella, es decir, sus condiciones creadoras como humanidad. Entonces dice que ella quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Decir, muchachos, que esta humanidad de Sofía, pues se le ocurrió algo, ¿no? Tuvo una idea, tuvo un pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento? Quería dar a luz a un ser como ella. Es decir, quería expandir su humanidad, quería reproducirse, quería seguir expandiendo esa creación, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error? Según lo que dice el libro secreto de Juan. Dice, tuvo esta idea sin el permiso del espíritu y sin su amante. Aunque el libro secreto de Juan nunca dice que fue un error. Bueno, pero aquí viendo siguiendo la línea de la temática, porque cuando dice que sin el permiso del espíritu, aquí ya está demostrando una violación a una autoridad, por así decirlo. Lo que sí dice, y aquí es donde comenzamos a cambiar la estructura de nuestro pensamiento. Salim menciona el error en Sofía, ¿no? Exacto. Entonces fíjate que lo que sí dice el libro secreto de Juan es que es lo que produjo su pensamiento era imperfecto. Imperfecto, exacto. Son dos condiciones diferentes. Lo que normalmente nosotros vemos como el error o la imperfección. La imperfección es que la acción, o mejor, el pensamiento careció de la perfección de los reinos anteriores. Claro. Es decir, cuando hablamos del reino eterno, es el reino perfecto de las condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, en esta humanidad, porque cuando escuchen siempre en la narración ella, cuando se habla de ella, está hablando de una humanidad. Como hoy podríamos hablar de ella, la humanidad terrestre, ¿sí? Esta humanidad terrestre que también de alguna forma viene teniendo pensamientos que se alejan de los principios originales. Y bastante. ¿Verdad? Ya estamos ya colmados de claro, entonces cada vez que una humanidad se aleja de la imperfección, de la perfección del pensamiento luz,
comienza a abortar. Claro. Y eso se llama rebelión. Yo quiero darle un complemento acá a lo que se está hablando en el versículo 4. Está dando más claridad sobre lo que tú dices y la importancia de tener esto en cuenta. Actualmente debemos aplicar lo que estamos aprendiendo. Dice, sin embargo, dio a luz un vástago. Es decir, Por el poder inconquistable que hay y debido al poder inconquistable, lo que tú dices, ¿no? del pensamiento. Que había dentro de ella. Ya. Su pensamiento no fue un pensamiento vano. Aquí es donde yo quiero llamar la atención. Es decir, tenemos que cuidar y tener vigilando permanentemente el pensamiento. Porque el pensamiento es como la cuna, es como el útero, es como la gestación de algo que va a ser creado. Y ella, que tenía los principios creadores, estamos hablando de la humanidad, En Sofía. genera un vástago, genera una creación. Pero ese pensamiento, su pensamiento no fue un pensamiento en vano. O sea que si pensaste en ese, digámoslo así, que no se cita la palabra error, pero sí después dice que salió imperfecto, la imperfección. Sí, lo voy a poner, lo voy a traer a la cotidianidad, ¿no? Démosle otro. En el sentido de que el pensamiento nunca es vano. Exacto. Sí, porque ¿en qué sentido? Él no dice si es bueno o es vano. No tiene La materia como- prima para generar nuestros pensamientos son las imágenes que captamos por los sentidos, ¿no? Nosotros en la interacción que tenemos en el planeta se nos permite crear un cuerpo mental, una mente, ¿no? Llena de imágenes. A las imágenes y a los 5 sentidos. que es Sí, por donde imágenes percibimos. que se capturan por los sentidos. En ese sentido, comenzamos a generar pensamientos. Inmediatamente cuando nosotros generamos un pensamiento, asociado al pensamiento hay una emoción. Y una emoción que dentro del cuerpo físico se traslada o se convierte en sustancia química a través de neurotransmisores que van a todo el cuerpo. Es decir, un pensamiento no es vano. No. Un pensamiento de envidia, de rabia o de alegría inmediatamente tiene un efecto directo en las células. Porque esa sustancia química que produce el hipotálamo, cuando llega al corazón la sella en cada una de las células. Por eso no es vano en nuestra dimensión tampoco. O sea, que el mismo Como dice poder el libro, inconquistable. genera una creación. Solo con pensarlo. Exacto. Ese es el poder El inconquistable pensamiento. que es habla un el libro. poder Sí. inconquistable. Es el mismo molde de la creación original. Por eso el que es pensamiento no es vano. Ahora, Sigue el y mismo también Además partiendo de que el perdón, pensamiento es energía. Para Epa, complementarlo ahí, no solamente en el interno, sino que antes de una acción yo tengo que haber pensado. Claro. Exactamente. La acción está es producida. es producida por un pensamiento que fue anterior a ella. Exacto. Por eso el pensamiento es poderosísimo en todas las humanidades. Gesta y conforma el espíritu de Y las en humanidades. todos los niveles de dimensión, ¿no? Estamos hablando del pensamiento. Como ¿no? el espíritu, Dimensional. como ese cúmulo de experiencias, de vivencias de las humanidades en los mundos donde ellas habitan. Así entonces en Sofía, que tiene ese poder inconquistable, no fue vano. Y lo que produjo fue, por no tener el consentimiento del espíritu o de la ley del espíritu invisible u original, creó algo imperfecto. Dijo Y que ese- salió algo que era imperfecto, en no le dio apariencia. ni siquiera un... Y distinto en algo. apariencia de ella. Y Ahora, distinto en apariencia a ella, ¿no? Sí, el pensamiento pues generó eso, el pensamiento que es una herramienta, como tú decías, ¿no? Para crear espíritu en las humanidades. Ahora imagínense ustedes el sol, ¿no? Como un ser de la creación que de repente se levantara con un mal pensamiento, no quedaría nadie aquí en la tierra. Pero bueno, en Sofía le ocurrió eso, ¿no? Tuvo ese pensamiento que no fue vano y de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella. Pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando dice que no se parecía a su madre, es decir que la humanidad que creó ese pensamiento, el vástago, el resultado de este pensamiento, sin espíritu, produjo algo pues que en apariencia, digamos que en forma, no tenía parecido con la humanidad de Sofía. O sea, era un aborto, como decían ustedes al principio. Cuando Sofía vio, sigue diciendo el libro secreto de Juan, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Ahí está la Yo- ignorancia, ¿no? Yo La- creo la que ignorancia. el término de que estamos hablando aquí de la ignorancia es sin la aplicación lo volvemos arriba, ¿no? Como la plenitud divina, ¿no?
esa luz que le faltó como a esa creación, e ignorar la parte del natural de la creación. Se empezó a gestar partiendo de un pensamiento que no fue vano y generó un vástago, generó una creación que no se parecía en nada al principio original. O sea, hubo la ignorancia porque no hubo el conocimiento, Claro. no hubo la expansión. ¿No? Ahí lo acabas de simplificar y lo voy a traer acá, ¿no? Nosotros, bueno, lo que trato de hacer con esto, estimados oyentes, es graficar en nuestra cotidianidad lo que pasó hace 4.500 millones de años. Porque si no, no habría forma mentalmente de imaginar esto. Claro. Y esto no quiere decir que sea la forma correcta para hacerlo. Es una forma nada más. Ayuda. Además, Ayuda porque nada más. el libro secreto de Juan no nos entrega pelos y señales, ¿no? Claro, no por entrega el supuesto, es una detalle. historia. Una historia. Entonces, y tú lo acabas de decir, ¿cuántas cosas cuántos errores o imperfecciones, mejor, cometemos aquí en nuestra vida cotidiana por ignorancia? ¿Cierto? O sea, cuando nosotros ignoramos ciertas cuestiones del desarrollo de la vida, creamos situaciones adversas a nuestra propia vida y comenzamos a sentir el dolor de haber producido algo ignorantemente. ¿Sí? Uno después, cuando crece, normalmente ocurre eso, ¿no? Cuando los años comienzan a pasarle a uno comienza a decir, mira, yo hice esta cuestión sin saber o por no saber las consecuencias que eso tenía. O sea, el desconocimiento es la ignorancia, y la ignorancia, en este caso, produce la imperfección. Por eso, en una humanidad donde desconozca y viva en ignorancia, está muy propensa a la imperfección de sus obras, de sus Ese acciones. es el ingrediente actual de esta humanidad, ¿no? Total. Casi un 99.9%. Claro. O sea, hay una diferencia de unos 144. Además hay algo que hace Sofía cuando aborta el dragón, ¿no? o la serpiente con rostro de león. Ella hace una acción, dice, lo arroja lejos de sí, de aquel reino en el que ella habitaba, para que ninguno de los inmortales lo viera, ¿no? O sea, lo esconde. Exacto, hace una acción de, pues, ve el error, lo que produjo de su idea, la idea que tuvo, y lo primero que hace ella es apartarlo de sí, ¿no? Para que las demás creaciones inmortales, como dice acá, no se dieran cuenta. Además de eso, lo rodea con una nube brillante y lo puso en un trono, y le puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo. O sea, es una acción como de esconder el error, ¿no? Sí, que también es muy típica en nosotros. Exacto, sí, a eso Tiramos la piedra quería- y escondemos la mano. Se replica ese mismo comportamiento. Entonces ahí vamos comprendiendo qué pasó en Sofía. Exacto. ¿Sí? Ahora, llama la atención porque en la narración aparece el símbolo de la serpiente, aquí es donde surge la serpiente como el símbolo para definir lo imperfecto. Sí. ¿Sí? ¿Qué es la serpiente? No es una serpiente que esté en los universos Devorando serpenteando, planetas. ¿no? ¿Cómo se llama? Serpenteando, ¿no? Sí, sí. No es una serpiente como tal, ni tampoco es un dragón que lance fuego. Simplemente es una figura, un símbolo que sirve para definir, para graficar lo imperfecto después de Sofía. El inicio, el origen de la rebelión. ¿Sí? Después vamos a atrevernos a decirles, conforme a nuestra investigación, qué pasó allí. ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, aquí dice que ella tuvo un pensamiento sin el consentimiento de su amante, el espíritu invisible, y abortó al dragón. Pero, ay, ¿cuál fue el pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Qué fue lo que Alejado pensó? totalmente de Sintió las leyes envidia, naturales de la sintió odio. creación. ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que Alejado pensó? totalmente de las leyes naturales de la creación. Exacto. Porque Bueno, no pero es ahí, natural. ahí está el titular. Pero, ¿cuál fue el pensamiento? No me atrevo. Eso ya tiene nombre. Bueno, entonces allá vamos ahorita con alguna Ya, ayuda. Así hay que no que- se muevan de allí. Ya se puso picante en la Un investigación. comercial. Bueno, aquí es comercial. donde la referencia a la serpiente, que también aparece en Apocalipsis 12, ¿no? Cuando habla de que fue arrojado, habla de la serpiente antigua. Bueno, y antigua porque tiene 4.500 millones de años. Ah, claro, mira, de haberse- ese enlace de es haberse- importante. de El haberse enlace abortado. de la serpiente que está en el capítulo 6.1 del libro secreto de Juan, y la serpiente que se menciona en Apocalipsis cuando dice que cae después de esa rebelión, y que esa misma serpiente se encuentra en el Génesis, que es la que da a proveer pues El fruto. del fruto de la preñez allí. Bien, Bien. pero ese no es el tema de hoy.
sigamos entonces con el origen de la rebelión. De la rebelión. Dice, bueno, lo rodeó con esta nube brillante y que no lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Ese fue el nombre que Sofía le colocó pues al ser, ¿no? Al aborto que produjo de este pensamiento, Yaldabaoth. Le dio un nombre, ¿no? Sí, tiene un nombre ahí, símbolo. Como un Yaldabaoth símbolo, como un es el importante, primer claro. gobernante. Es decir, ese fue el padre, ¿no? Ese fue el nombre de la rebelión. Ese el fue el nombre de la nombre. rebelión. Ya no es un reino. Ni Ya es, se un- vuelve ni es una un persona, ¿no? gobernante. Es un- No, no es una persona. Bueno, en el símbolo uno podría entender, ¿no? Porque quien lo aborta, Sofía, humanidades, o sea, Ujú. mucha gente, o sea, muchas humanidades allí en ese reino, evidentemente no puede ser un ser, Yaldabaoth. Quiere decir que si estas humanidades se desvían, lo que se produjo de ellas fue otra cosa de la misma magnitud. Voy a poner un ejemplo para entender eso. Es como si usted, estimado oyente, está en un lugar, por ahora con las protestas, ¿sí? Hay protestas hoy en diferentes lugares del país. Y supongamos en una protesta X, varias personas se salen de sus cabales, se emputan, cogen rabia, se sulfuran y comienza un proceso de violencia, ¿sí? Inmediatamente comprendemos que el pensamiento que tuvieron ellos allí en ese instante no es un será vano. pensamiento, no es un pensamiento vano, primero, no es vano, tiene sus consecuencias internas y en la acción, por supuesto. Luego de eso, comenzamos a comprender que esa acción genera una serie de emociones, ¿no? Una serie de emociones que en este caso será la ira y todo esto. Y esta acción va a comenzar a generar dentro de ese tumulto de personas un ambiente, una energía, ¿sí? Que arropará a todos los que se encuentren allí. Es muy probable que Jesús por ahí esté pasando por ahí por esa protesta. Muy probable, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es muy probable que si Jesús llega allí y se queda cerca Se contagia. a esa energía, te contagias. Así que esa energía que circunda en ese momento es ese espíritu contrario, que se generó por un pensamiento que no fue vano. Entonces, ¿quién es Yaldabaoth en el ejemplo? Es esa energía que cubre a esa humanidad. La Claro. energía oscura de pensamiento. Correcto. Entonces, el dragón no es una figura, es un ente, una fuerza, es una energía Una energía de caos. abortada por un grupo De seres humanos. de seres humanos, en el ejemplo que acabo de decir. Ese es el dragón. Ese es el dragón. Y ese dragón devora humanidades. Quiere decir que si ese espíritu permanece, contagia a los demás. Toma cuerpo. Toma humanidades. cuerpo en las humanidades. Y se va extendiendo, como lo dice el mismo libro secreto de Juan, que dice que Yaldabaoth comienza a devorar a la humanidad. O de sea hierro. que digamos, para entendiendo lo que tú estás diciendo, en resumen, el dragón serían humanidades desviadas de esas leyes originales. O sea, Que se contaminaron que se por una contaminaron. energía Claro. que se ocasionó pues, a raíz de Contraria. un pensamiento que no fue vano. Sí. Entonces, mire lo importante a la cual la conclusión, no la conclusión, sino de una de las partes de claridad que hemos llegado. De estas, el texto del Apocalipsis secreto de Juan da unos nombres para que a nuestro entendimiento, como lo conocemos, lo personifiquemos. Pero lo más perezoso en el pensamiento sería pensar de que es una persona, el primer gobernante. Y no lo enfocamos. Neil dijo algo muy importante que tenemos que aprender en estos momentos a darle un enfoque de no personificación, sino de energías que tienen un nombre que se pueden personificar. Pero que la Porque energía misma, toma forma en la el misma hombre. acción, pero la misma acción de la violencia es un hecho, en el ejemplo que tú colocas. Pero es un hecho, es una acción de unas personas que se contaminan de una energía, de un pensamiento no vano por cualquier razón, por cualquier lógica. Pero eso es un pensamiento que originó una creación. Claro. Y En este caso, estimulado aborto. en una emoción. ¿ya? Pero esa es la energía.
O sea, aquí nos va, aprendamos algo de lo que nos está enseñando este texto. Es a saber manejar todo se origina desde un pensamiento y sabemos que, y hemos dado que alimenta los pensamientos y dónde está el pensamiento. Manejémoslos como energía. Porque a veces yo me atrevo a decir, es que el pensamiento está ubicado en mi cabeza y en mi mente. Y resulta que no, porque si es una energía es una vibración, es un palpitar, pero que obviamente que esa vibración y palpitar entre en una frecuencia a las cuales las personas que estén en esa frecuencia baja lo van a recibir, y al recibirlo se van a contaminar, Claro. como a lo que tú decías, ¿no? Como Contagiar. a contagiar. Bueno, en el tema de la creación, en Sofía no hubo creación. ¿Sí? Sí, Porque no. ahí hubo aborto. Cuando el pensamiento no está acompañado de el amante, como dice allí, o de la Cuando fuerza dice del la- espíritu. cuando dice el espíritu del amante, está hablando de las leyes que antecedieron a Ok, entonces lo voy a los reinos simplificar. anteriores. Cuando un pensamiento carece de perfección, ya no hay Es aborto. creación, Sí, es ya ahí es aborto. Entonces, en ese sentido, podemos comprender cuántos abortos nuestra humanidad, esta humanidad terrestre, a diario tiene. Sí. Es decir, que esa figura o ese símbolo de Yaldabaoth allá en Sofía es muy claro de que se siga abortando en nuestra humanidad, aquí en esta humanidad. En el planeta Tierra. Sí, porque La humanidad del si planeta Tierra. entendemos Está lo que contagiada. si entendemos el génesis del dragón en esa humanidad, podemos comprender cómo hoy seguimos seguimos generando replicando génesis, eso. Se un replica. nuevo génesis Claro. de un nuevo dragón. Oye, Y además, perdón, discúlpame, Dale. para no perder el hilo. Y lo más importante de esto que estamos aprendiendo hoy y aclarar es que todo se origina en un pensamiento. Es la vigilancia, es el pensamiento, es donde está antes de la acción, ¿no? Ahora, es importante también aclarar algo o aportar algo mejor. Cuando hablamos del pensamiento, nosotros por patrón cultural asociamos el pensamiento a lo mental. Sin embargo, también tenemos que comprender que el pensamiento también tiene otra condición en el ser humano. En el ejemplo, en el tema del corazón. Nosotros Ese sabemos fue que hay el- una memoria que es preexistente en el hombre, que viene de los reinos anteriores a la rebelión, ¿no? Y Ese fue esas el memorias, pensamiento que ignoró Sofía. sí, y esas memorias que están contenidas en el hombre generan un pensamiento. O sea que hay un pensamiento terrestre nuestro que está determinado por pues lo que vemos, lo que analizamos, lo que razonamos. Las circunstancias y Sí, las condiciones, normal. ¿no? Sí, como voy a ir a trabajar, pagar las deudas, ahí estoy pensando lo que quiero hacer. Sin embargo, hay una memoria activa dentro del hombre, bueno, ojalá sea activa siempre, ¿no? Hay una memoria que está contenida en cada célula, en el nucleótido de la célula, y también dentro de ese cristal corazón, que permite, por ser memoria, ser ejecutada, sí, generar ser un activada. pensamiento. Y apenas es activada, se genera un pensamiento. Entonces ya este es un pensamiento que contiene otra dimensión. Esto lo aporto para que entendamos que cuando hablamos del pensamiento como principio creador, no solo es el mental, sino que también está contenido dentro de las memorias universales que el hombre contiene dentro de su ser. Senti-pensamiento, lo que podríamos llamar senti-pensamiento. Seguimos entonces. Bien, Yaldabaoth, el primer gobernante, ya aquí en el capítulo 7, que recibió gran poder de su madre, de Sofía. Luego la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Saclas y el tercero es Samael. Bueno, dejémoslo allí y busquemos otro documento que nos pueda ayudar a comprender qué fue lo que pasó allí. Mientras hacemos eso, saludamos a más oyentes que están en el chat, como lo hace reportando sintonía desde Soledad, Aidet Álvarez. Un fuerte abrazo para Aidet, que está muy atenta allí en sintonía. También dice otro oyente, un abrazo de corazón desde Yopal. Miren, nos escuchan bien lejos. Desde Yopal, Casanare, Fernanda y William. También nos escribe más adelante. Envío un cordial saludo a la mesa de trabajo. Excelente la conducción del programa, Neil, que siempre te acompañe la inteligencia. Gracias por ese mensaje. También dice, reportando sintonía desde la ciudad de Cali. Ahí están nuestros oyentes muy atentos a esta temática que es muy interesante y muy necesaria que como humanidad tengamos. Recordemos que ese proceso de falta de conocimiento, de desconocer el conocimiento real de la creación,
nos sumerge en un proceso de ignorancia. Y la ignorancia en acciones se convierte en la imperfección. Sigamos entonces, Salim. Bueno, acá en el libro Yo soy tu ser, que estamos referenciando al principio, también nos dice algo, nos ilustra algo sobre Ese es el del sembrador, todo ¿no? este tema. El Sí, documento es del sembrador. es del sembrador de Sol Racer. Dice el origen del dragón. Dice que fue la raza de hierro de Sofía que hizo de su existencia un espíritu poderoso de tinieblas, estupidez e ignorancia. Eso porque desconocía, pues, o no siguió el patrón de las leyes eternas. Creó engendró, abortó un espíritu tenebroso y vacío, desprovisto de la inteligencia del pensamiento luz, de toda imagen de perfección. Y este espíritu astuto devoró la perfección, engulló la paz humana y se aparta de la raza de hierro. Entonces se produjo una entelequia, una sola entidad que se nombró Caos y Bestia Negra, el primer gobernante, el dragón. Esa entelequia es lo que estabas explicando tú ahorita hace poquito, Neil. Ese pensamiento caótico en una situación que genera una energía que va contaminando a las demás personas para que expandan esa energía y se produzca ese caos o algo negativo. Caos. Bien, vamos entonces por parte. Allí lo que está haciendo es ratificando, este documento ratifica lo que está la diciendo lectura el del libro secreto de Juan. Muy bien. de Juan. Exacto. Así es. Seguimos entonces. Bueno, yo tengo acá en otro libro que se llama De Apocalipsis a Revelación, también del mismo escritor de Yo soy tu ser, Sol Racer. Dice: entonces conocí el principio del dragón, todo era tinieblas, pues salió del hueco de Sofía, que no tenía ningún pensamiento de espíritu, era vacío sin luz, vacío de ser, vacío de servir a la vida, era tinieblas porque salía de la mente vaginal, la oquedad donde fueron abortados los gusanos. Él desconocía la luz preexistente, la vida de los mundos, la vida de todas las criaturas, la vida infinita del Espíritu Universal Cristo, que antes de todo se engendra en el pensamiento perfecto en luz. Aquí nos da una clave, compañeros, para comprender ¿Qué pasó? qué fue lo que ocurrió. Hoy estamos de acuciosos aquí Sofía. sabiendo qué fue lo que hicieron en Sofía, Ya señores. estamos llegando al punto. Aquí, Vea, lo que queremos saber es qué fue lo que pasó en Sofía, pero con exactitud. ¿Cuál fue esa idea que tuvo? Saltaron, esa brincaron, humanidad? se rieron, no se rieron. aquí ¿Qué dice, fue lo que aquí entrega una clave, ¿no? Dice, este dragón que pues era tiniebla salió del hueco de Sofía. Ojo, que no tenía ningún pensamiento de espíritu, como ya lo habíamos hablado. Era vacío sin luz, vacío de ser, vacío de servir a la vida. Era tinieblas porque salía ese pensamiento que tuvo de la mente vaginal, la oquedad donde fueron abortados los pasó? La gusanos. mente vaginal. La mente vaginal De término esas nuevo, ¿no? humanidades. Vaginal de vagina. Una Exacto. clave grande. Una clave muy... Bueno, sigamos. Código, ¿no? Dice, todo era tinieblas porque desconocía a la madre de todo lo creado, o ese útero de creación. Solo conocía, Bárbelo, ¿no? Bárbelo, exacto. Solo conocía las oquedades vaginales donde había salido. Aunque Sofía, en su vientre, era un rayo de luz que incansable podía crear, porque estaba como siempre está la hembra humana cada 28 días iniciando un nuevo amanecer, una nueva ovulación que en la mujer es de los mundos, es de materia, carne y no de energía. Sigue diciendo acá, todo era oscuridad porque dentro de su vientre se movía la sombra de las tinieblas, de ese engendro o ese dios Yaldabaoth que no posee pensamiento luz. Tenía cuerpo de sombra, era un ente de todas las magias, las aguas tenebrosas del sensualismo, la enfermedad, la brujería, que es el mundo de los homúnculos que luego piensan y se convierten en feres de materia lodazal. Babosidad de esa humanidad por la desviación de su pensamiento, como dice acá, un pensamiento de sensualismo también. Ah, dice un pensamiento de sensualismo. Sí. Ok. ¿Qué más tienes tú por allá? Ok, aquí voy a rectificar un poco lo que está diciendo Salim. O ampliar. O ampliar Mejor. más bien.
Sofía puso en su vagina el pensamiento de carne, el gusto vacío de la pasión, el caos. Su vagina se hizo ideología, perdió su idea original, abrió sus piernas, abrazó sus tinieblas, agitó sus caderas buscando el placer oscuro de la mente y de los sentidos, se meneó, sacudió y movió los mundos de tinieblas como se mueven sus hijos frente al muro de las lamentaciones. Bien, ahí parece que ya estamos encontrando pistas que deben ser analizadas e interpretadas para comenzar a descubrir, como es el nombre de este programa, cuál fue el origen de esa rebelión, qué fue lo que generó la desviación de esas humanidades que comenzaron a ser devoradas por el dragón. Llama poderosamente la atención inicialmente cuando dice que fue el pensamiento lo que generó esto, ¿no? Un pensamiento que fue contrario a los principios originales de la vida. Esos principios originales de la vida, Salim, muchachos y estimados oyentes, estaban determinados antes de Sofía por el principio original, en el que participan para que la creación sea dos fuerzas, como lo había dicho desde el principio, él y ella. Fuerzas, no estoy hablando de géneros, ¿sí? Porque hay que comenzar a diferenciar dos cosas: la fuerza y el género. Sí, además porque estamos enfocados en la parte energética de todo. Claro, esto. voy a explicarlo de otra manera. En la cuestión, una vez lo dije aquí, ¿no? En la cuestión del sol y de la tierra, ahí se complementan las dos fuerzas, él y ella. No estoy hablando de género, estoy hablando de fuerzas que al unirse permiten que la creación sea. ¿Cómo funciona esto? El sol, conteniendo la fuerza él, o masculina, penetra con sus rayos de luz a la madre tierra, a ella. Cuando el sol penetra con esos rayos de luz llenos de vida, llenos de esencia a la tierra inmediatamente pare al vástago, al hijo, al fruto, a lo que comemos a diario. Ahí funcionan las dos fuerzas y no estamos hablando de géneros. No estamos hablando ni de mujer ni de hombre, que es ya el género, ¿verdad? En el caso del hombre terrestre. Dos fuerzas que en toda la creación se unen. Es decir, por ejemplo, lo magnético y el eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, una hidroeléctrica utiliza fuerzas que al unirse lo magnético y lo eléctrico se produce lo que queremos, ¿verdad? Así, funciona así. La creación se gesta en dos leyes o fuerzas, él y ella. Y esas leyes cambian o se manifiestan en diferentes dimensiones según sea el caso. Para el hombre terrestre, la fuerza ella o femenina la contiene la mujer. Y esa mujer con esa fuerza contiene un sexo, un género. Y en el caso del varón, pues contiene la fuerza él, que en su dimensión o en la dimensión terrestre es masculino o contiene una sexualidad de varón, ¿verdad? La unión de estas dos fuerzas generan vida creación en el planeta Tierra, que es la creación. Vástago. El vástago. Primero los hijos de carne, nuestros hijos, y nosotros como hijos venimos de esa condición, pero también la unidad de las fuerzas en el complemento de él y ella gestan vida. Por ejemplo, el amor que se expresan el hombre y la mujer, cuando el hombre penetra a la mujer con su pensamiento, ella gesta la idea, ¿no? Y juntos, en esa unidad de él y ella, pues crean sociedades, crean humanidades, crean pues todo lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, así queremos que sea, ¿no? Entonces, ese principio original, al parecer allí en Sofía, fue violentado. Porque está diciendo que hubo un pensamiento vaginal. Vaginal, sí. Así lo pensamiento relata. De sensualismo también. De sensualismo. ¿Qué más dice por allí? Que nos puede ayudar a comprender qué pasó con ese principio original. Sofía puso en su vagina el pensamiento de carne. También dice. Pensamiento de carne sin espíritu. Sin espíritu, exactamente. Ok, ese también es otra muy buena, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a llevarlo ya. Cuando el hombre y la mujer se unen, lo que primero los debe unir es un pensamiento, ¿no? Un pensamiento perfecto. Porque así fue como el Padre penetró a Barber, lo dice el libro secreto de Juan. Sin embargo, cuando el pensamiento ya se convierte en sensualismo,
o en pensamiento en que solo piensa o solo dirige su energía hacia la carne y el sensualismo, entonces ya ahí se está perdiendo la perfección de esa unidad, que podría entonces, de acuerdo al análisis de este documento, derivarse del aborto de las tinieblas. Sí, así también como lo dice acá, para reforzar lo que estás diciendo, cuando Sofía abre las piernas, está buscando el placer oscuro de la mente y los sentidos, únicamente eso, desprovista de ese principio original de la mirada del padre hacia Bárbelo. Que es el principio original. Exacto, porque solo está buscando Que es el modelo original. ese placer para la mente y los sentidos. Oigan, entonces, pero acá está sucediendo algo que podría decirnos a nosotros o graficarnos a nosotros los terrestres que pasó en Sofía. Aquí estamos viendo un proceso, estimados oyentes, como humanidad que se le conoce como la homosexualización de la humanidad. En el sentido de que ahora se está convirtiendo en ley de equidad, ¿sí? De equidad, ¿sí? Porque se habla de equidad de género, que se permite y que pues es aceptable que el hombre y el hombre se unan y la mujer se unan para crear. Ahora, si aplicamos los principios de ley originales, ¿hay creación entre dos fuerzas de la misma condición? Dos fuerzas, no hay. Es antinatural, ¿no? No obedece a ninguna ley de creación. Ni siquiera, no solo del planeta. Y inclusive en la materia, si metes dos polaridades, negativa o positiva, no genera la energía, ¿no? Claro. En esa dimensión tampoco funciona. Inclusive en las creaciones de materia no se da esa creación, esa no es una creación, es aborto, pues. Es decir, en la creación o sea, No- la creación no existe no esa es posible si lógica. las dos fuerzas contrarias, no contrarias de que se contradigan, ¿no? Mejor no digamos contrarias, esas dos fuerzas que El se mismo- complementan. misma Oiga, porque es polaridad. que hasta los términos nuestros nos han desviado de los principios originales, porque nosotros decimos dos fuerzas contrarias. El hombre y la mujer, dos fuerzas, no son dos fuerzas contrarias. Complementan. Son fuerzas complementarias, que es una cuestión muy distinta. Eléctrica y Se magnética. necesitan la una a la otra. Se Y la necesitan. otra, la polaridad eléctrica y magnética, ¿no? Eléctrica y Porque magnética, pensamos, por no es positivo y negativo, le damos un carácter eléctrico. Pero una es magnetismo y otra es electricidad, ¿no? Ok, entonces primero cuando hay sensualismo, ¿no? En esa penetración, en ese complemento entre las dos fuerzas, que no es solo espíritu, sino que es solo carne y sensualismo, ¿no? Primero. Segundo, cuando dos fuerzas de la misma polaridad intentan unirse para crear. No va a crearse. No va a crearse. ¿Qué es lo que va a generar Abortar. esto? Aborto. Va a comenzar a haber un choque de energías. Claro. Y que se va a produce trasladar la en un energía- aborto. Esa energía que hablábamos, ¿no? Esa energía de pensamiento oscuro que en principio empieza por esa pareja, ya sea de él y ella en una unión imperfecta en pensamiento, o ya sea por una pareja del mismo sexo. Se genera ese pensamiento y eso da pie a lo que estamos hablando, ¿no? Unas energías que no generan vida, sino que todo lo contrario, ¿no? Van ahí contaminando esos cuerpos de esa gente hasta que, bueno, eso se va replicando. Bueno, ahí para complementar lo que se está hablando, el libro secreto de Juan en el capítulo 6, versículo 6 dice, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, hablando de Ahí ese habla del deseo, no hablan, ya cambia el término, ¿no? El deseo lo interpretamos como esas emociones mal llevadas, aparte que nacieron de un pensamiento mal llevado, de una contaminación de esa energía. Entonces ya es un deseo, ya es una pasión. Nosotros entendemos a este nivel que desear es más Ya que tiene todo otra cosa. sensualismo, ¿no? Ya no es amar. No es amar diferente a como ese pensamiento luz que debe haber, natural que debe existir entre lo que se siente por un hombre a nivel de la Sí, es creación del hombre y la entendible. mujer, ¿no? Ahora, lo que acabo de comprender con lo que tú haces es que en el libro secreto de Juan no vamos a encontrar los pelos y señales de lo que pasó. Como lo que estamos viendo, ¿no? No, ahí lo que hay que comenzar es a comprenderlo y a comenzar a interpretarlo, o interpretarlo para comprenderlo. Para que nos sirva para nosotros aquí en este planeta, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, en el sentido de que, ¿qué pasó en Sofía? Si se está hablando son de leyes originales, de principios originales, de principios del pensamiento anterior, del pensamiento posterior, del pensamiento luz, y después cuando tú hablas del pensamiento del sensualismo, del deseo, entonces ya
todos esos elementos, Cambian los términos, ¿no? todos estos elementos que los ponemos aquí en este universo de la interpretación, nos comienzan a dar a nosotros una idea de lo que sucedió en Sofía. Y lo que entendemos de esto es que eso que sucedió en Sofía, señores oyentes, sigue ocurriendo en el planeta. Claro. Y sobre todo en esta hora, cuando se está hablando de la equidad. Así que esas constituciones que pretenden generar el proceso de equidad o de igualdad de género, realmente lo que en el fondo está buscando, después de la comprensión de la temática, es que esta humanidad siga siendo devorada por la misma razón y circunstancia que comenzó a devorarse Sofía. Esa Y humanidad. es un término, inclusive en él cuando hablamos de términos, vemos como la influencia de la cultura actual, cuando tú hablas, no es lo mismo equidad a igualdad, ¿no? Ellos buscan esos términos y confusión, Sí, confunde. porque igualdad, podríamos utilizar, ellos están buscando una igualdad, porque la equidad es algo en equilibrio, ¿no? Sí. Es Y algo la igualdad natural, realmente no es algo existe. natural. Entonces, viste que tú, inclusive se tiende a expresar que ellos buscan como aplicar lo natural como si fuera una equidad de género. Claro, no no es una no somos- igualdad. no Ellos somos están buscando iguales. una igualdad. Somos complementarios, que es diferente. Ahora, yo entiendo lo de Sofía, ¿no? Porque ya estamos en la faceta de conclusiones, de arriesgarnos a interpretar lo que sucedió allá. Nosotros como humanidad, ya lo habíamos hablado, todas las humanidades tienen la capacidad de ser creadores, ¿no? Nosotros creamos a través del pensamiento, esa es una forma que se nos heredó, ¿no? Esa capacidad para crear desde el pensamiento. Pero tú hablabas de algo y hablabas del pensamiento del corazón, del cristal corazón. Ese es el espíritu. Ahí hay otra condición de la cual nosotros podemos crear. Pero hay otro punto donde nosotros podemos crear y es a través de los genitales. O sea, hay otro vórtice, por así llamarlo, que nos permite ya crear hijos de carne, físicos, ¿no? En la dimensión física. Entonces mira lo que dice el libro secreto de Juan. Sofía tuvo un pensamiento. Entonces yo lo llevo aquí a la parte del pensamiento, de la mente. Y ese pensamiento que contenía, tú decías sensualismo, pensamiento vaginal. Dice que ese pensamiento lo tuvo sin el permiso del espíritu, es decir, del pensamiento del corazón. Entonces ya es una interpretación que recoge Más de a todo este lo que han plano, dicho claro, para más a hacer este un plano. análisis. O sea, ese pensamiento fue carente del pensamiento original del corazón. Y, ahí está y- el- y que es el por pensamiento ignorarlo, perfecto. y por ignorarlo, ¿a dónde se desvió entonces? A la estupidez. En ese último vórtice, ya en lo que tiene que ver con la sexualidad o el sensualismo. ¿Y qué fue lo que produjo? Pues un aborto, porque al tener ese pensamiento de sensualismo, no tener en cuenta el pensamiento del corazón, evidentemente cuando ya vamos al tercer vórtice, que es la reproducción sexual, hay una desviación. O sea, no unió esas tres condiciones en un pensamiento perfecto, sino que, como decimos acá, no se voló unos parámetros que las humanidades tienen para poder crear de manera perfecta. Y bueno, el resultado es Obedeciendo lo las que estamos leyes. viviendo hoy en día, ¿no? Y lo más grave de lo que tú dices, Salín, es que, bueno, alejados de las leyes naturales de la creación, para darle como un concepto, un símbolo, un nombre que trata también, es que esto contagió, o sea, nació y esa necesidad de hacer esto antinatural al nivel sexual, no solamente generó ese deseo, ese impulso, porque eso es una energía tan fuerte de creación, sino que contagió a toda la humanidad, a las humanidades, y fueron contagiando y ellos lo vieron. Ahí en el principio del libro secreto de Juan, hay algo importante que podríamos decir que sucedió en el capítulo 1. Dice, tuvo esta idea ella misma y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Pero dice que se alejaron, completamente se alejaron después de esta forma. O sea, cuando se alejaron totalmente del principio original, o sea, se olvidaron, se fueron alejando y se fueron olvidando, se fueron contagiando por esta clase de energía que contagia desde una forma negativa y ellos ya lo vieron como normal. Tanto es así que nos ha influenciado. Se apagó.
esto que hablamos es que contagió totalmente a las humanidades, este espíritu infernal, diríamos así. Y fueron como una bola de nieve creciendo y creciendo y creciendo, y ya al alejado del principio natural que hablamos, en el cual se alejó el reino de Sofía, de su creación, de este momento de Bártbelo, entonces ya se les olvidó lo que era lo fundamental en el punto de la creación. Bueno, y también me gustó mucho ese ejemplo que tú colocabas ahora, Salim, en donde no se unió, no se unificó esa energía de los tres vórtices, sino que se pasó por alto esa energía de la creación original, siguiendo esos parámetros de leyes para seguir con esa creación perfecta con la que venían las demás estrellas o las demás razas anteriores. Muy bien, estimados oyentes, hemos tenido la osadía de referirnos a una temática que es desconocida para la mayoría de los seres de este planeta Tierra. Tocarlo es aventurarse, definitivamente que sí. Sin embargo, esto no significa que no podamos hacerlo ni debamos hacerlo. Ya la época del oscurantismo, la época de la persecución, la época de donde se ocultaban y se señalaban los que buscaban el conocimiento, afortunadamente pasó. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a pesar de que tenemos a nuestra disposición mucha información, o yo diría estamos sobreestimulados de información, hasta tal punto que pues ya no queremos, teniéndolo a la mano, no queremos tener acceso a ello ni reflexionar. Esa necesidad de pensar, de reflexionar, se ha venido apagando en algunos humanos. Y nuestra intención en este programa es incentivarla, es avivarla para que precisamente ese poderío que hay en el pensamiento, ese pensamiento anterior perfecto, surja y se mantenga y sustente a esta humanidad. Nosotros nos vamos, regresamos nuevamente el próximo viernes, nuevamente a las 7:30 de la noche en vivo y en directo, y por supuesto el programa en diferido el martes a las 9 de la noche. Si no alcanzo a escucharlo el viernes, puedo hacerlo los martes. Y si no, descárguelos allí en la sección programas de la página de la emisora, busque Descubriendo y descarga la última emisión, que siempre le aparecerá de primero en la lista de descargas. Muchas gracias por su atención y recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.